Buenos días a todos, todas. Primero yo quiero reconocer que el Grupo de Estudios Transfronterizos hace parte de la organización de este seminario, pero también el Grupo Sociedad de Derecho y Fronteras, del cual el profesor Germán Palacio hace parte y Paulo Estrada también hace parte. Esos dos grupos son recientes y espero que se conjuguen en algún momento porque nacieron en un momento particular y ellos hacen parte, somos como la misma gente, entonces en algún momento tenemos que encontrar los caminos en común. También, disculpe por un instante, no es absolutamente necesario, pero podríamos organizar un baile. Bueno, espero sea pronto. La mayoría de palestras y la mayoría de… después de la exposición de Marco también uno se siente un poco como… Bueno, ¿cuál es? Porque somos como antropólogos y ese abrebocas que dio Marco, bueno, yo ahora que voy a hablar de otra cosa totalmente diferente y otra forma de hacer antropología diferente a la que Marco expone, que de una vez lo felicito. También un poco las reflexiones y las presentaciones han girado en torno al primer debate que surgió el primer día, que fue la respuesta que dio el profesor Juan Carlos Peña a la exposición del profesor Piazzini sobre el conocimiento situado, sobre esa decolonialidad, sobre esa necesidad de repensar el quehacer de la ciencia social latinoamericana. El profesor Matías también abordó eso. Y yo voy también las reflexiones que voy a mostrar van a girar en torno alrededor de algunas de esas cuestiones que ya han sido abordadas en todas las mesas, pero pues va a ser un poco provocador. Voy a trabajar en torno, lo que voy a mostrar es en torno al proyecto que desarrolló, que presentó el profesor Carlos Zárate, el proyecto de políticas públicas fronterizas. Ese va a ser voy a utilizar unos ejemplos, unas situaciones alrededor de ese proyecto. No voy a exponerlo como tal porque el profesor ya lo hizo, pero voy a remitirme algunas situaciones. No, yo me preguntaba, hablar de nuestro mismo proyecto, esa autorreferenciación a veces puede ser un poco ególatra, pero también permite autocriticarse, porque nunca hemos tenido el tiempo de hacer una evaluación de lo que hicimos, de ese proyecto que no fue un proyecto de investigación como tal, sino un proyecto generado en parcería con el Estado de Amazonas, financiado por una agencia internacional y a través de conciencias y una relación continua con los agentes sociales del departamento. Entonces me va a permitir hacer una crítica a mi propio trabajo al interior del proyecto. El proyecto tuvo como objetivo básicamente brindar una herramienta de política pública para la frontera internacional del departamento del Amazonas. Ese brindar política pública está en el marco de la construcción de los estados y definitivamente yo considero que esa necesidad de dar orden a unos espacios, administrar esas vidas cotidianas de eso desconocido, es para dominar. A pesar de, por ejemplo, Paulo planteaba que los pueblos indígenas son sujetos políticos, son sujetos de derecho, más no de propuestas políticas, pero la referencia que hacen esos sujetos están enmarcadas en actos de Estado que son las leyes. ¿Sí? Definitivamente no considero que todos sean sujetos autónomos como tal, porque están enmarcados en las leyes, en los estados. En ese marco es que se juega y se para, y esos cogobiernos son en ese marco de administrativos para dominar, un estado que está dominando. Y me pregunto, y yo como antropólogo, ¿cómo entro ahí? Porque uno pues hace diagnósticos, hace informes, pues le juega un poco con las herramientas que uno tiene, etnográficas, de observación, a identificar, a intentar hacer esos puentes. Nosotros hablamos que somos un puente entre las poblaciones, las instituciones, somos unos interpretadores y unos relacionadores entre esos agentes y esas agencialidades. Entonces, ¿cómo abordo eso?
Sí, uno intenta, pues tiene las buenas intenciones de aportar al desarrollo del poder local, pero definitivamente las mismas agencias, los mismos marcos de las instituciones no lo permiten. El momento de la consulta, quiero hacer referencia a nuestro proyecto tuvo 3 grandes salidas, una primera en la que fuimos a presentar por todo el río Putumayo y en el río Caquetá, a algunos de los agentes que estaban ahí. Obviamente estaban los pueblos indígenas, pero también eran militares, también eran comerciantes, eran muchas personas que estaban en los lugares a los cuales les interesaba el proyecto, porque como para recordar un poco, el proyecto abordaba unos ejes temáticos, económicos, ambientales que no solo involucraban a los indígenas, pero estando en el Encanto, en San Rafael del Encanto, nos llamaron porque nosotros llegamos allá, obviamente estaban los presidentes de las asociaciones, nos invitaron a La Maloca para que hiciéramos la presentación del proyecto y no en una reunión como pensábamos en la escuela. Entonces fuimos a La Maloca, estuvimos allá, mambiamos, presentamos cuál es la idea del proyecto para invitar a participar a los líderes de la ATI, de OIMA, para los talleres que se harían 6 meses después. Entonces luego de la mambiada, de los chistes oportunos de nosotros allí, el abuelo pregunta, ¿ustedes entonces lo que vienen a hacer es una consulta previa? Y antes de que Carlos ahora te dijera que sí, yo dije, no, nada de consulta previa, porque realmente consulta previa tiene todo ya pues implica Ministerio del Interior, implica convocar a toda la gente, implica más reuniones, más presupuesto finalmente. Entonces yo con la idea en la cabeza de que, bueno, nosotros íbamos a invitarlos a que participaran de los talleres, más no era como una consulta previa, pero Carlos casi alcanza a decir que sí, como para quedar bien ahí con los abuelos, pero pues no, porque es una situación de la inocencia del investigador social en el momento. Entonces, pues siendo un poco más suspicaz, yo me adelanté y dije que no era una consulta previa, teniendo como, pues, pensando que hubieran podido negarse a participar de los talleres. De todas maneras lo hicimos una consulta, íbamos a hacer una invitación y eso quedó como en el aire. Entonces, examinando ese ejemplo, examinando otros ejemplos que voy a mostrar de las herramientas que desarrollamos como método para realizar el proyecto y sus productos, es que yo entiendo que aún hoy, después de muchas críticas, de muchas reflexiones, uno intentando ser un poco como progresista y abierto en su pensamiento, está haciendo una práctica colonial. Esa propuesta de herramienta pública es una situación de colonialismo que aún estamos repitiendo. Y es lo que me lleva a preguntarme, y pues que es una pregunta que en el aire, ¿cuál es el problema de fondo en esta búsqueda de la decolonización de la construcción de conocimiento? ¿Realmente es brindar identificar una situación de frontera, unos problemas sociales, unos problemas de autoridades ambientales? ¿O es un problema de diálogo, entre otros, un problema de alteridad? No, el problema es realmente por reconocer una autonomía y un problema por el poder sobre la tierra, sobre unos lugares, sobre unos espacios y sus recursos. El título de la palestra era Intervención Social en la génesis y praxis del GET. Yo voy a hablar un poquito del GET. El grupo de estudios transfronterizos nace a partir del proyecto. El grupo tiene evidentemente un fuerte carácter histórico, porque pues el padre es el profesor Zárate, pues la tesis de él fue sobre historia de la frontera, pero ha ido vinculando al compañero Jorge Aponte, que lo llamo, lo invoco espiritualmente acá, porque él hace parte de todo esto. Él es politólogo, está terminando su doctorado en geografía. Yo soy antropólogo, pero hemos también tenido la intervención de Paulo Estrada, nos colaboró mucho en el proyecto. Él es también como medio espía en el GET. Y otros economistas, otras personas se han acercado. Entonces el grupo tiene un objetivo, una génesis interdisciplinaria. Eso es definitivamente importante para la construcción de un conocimiento acá en la Amazonía, y un conocimiento que se preocupe por realidades y problemas, digamos, reales o específicos. Pero fue muy clave ya en el desarrollo del proyecto las relaciones que tuvimos, por ejemplo, con el profesor Vladimir Montoya, con el profesor Alfredo Wagner, sí, con el profesor Juan Carlos Peña y su experiencia,
el GET hizo unos seminarios y el pensamiento sobre el espacio fue lo que comenzó a darnos una línea de análisis y de entendimiento común para poder desarrollar el mapa y los productos que estamos ahora trabajando aún. Entonces, este cuestionamiento sobre el proyecto de investigación del GET será un proyecto de acción, es un proyecto que se ubica en una situación que cuestiona su militancia frente a su quehacer y que está en el marco de una consultoría. Entonces, un revuelto, ¿sí?, entre las políticas neoliberales y un poco tratando de hacer una crítica a esas políticas. Entonces, ahí yo me sitúo como invoco un poco a unos autores que ya son conocidos. El texto de Contrafuegos de Pierre Bourdieu nos propone, nos hace reflexionar sobre que hay que impedir esa separación entre estar pensando que uno tiene que hacer investigación por un lado y militancia por otro, y que inclusive convoca a repensar esa separación entre investigación, docencia y extensión que tienen las universidades, porque en la práctica uno puede ir construyendo extensión, investigación y docencia en todos sus quehaceres cotidianos. O sea, uno como antropólogo, no sé, ahí puede haber antropólogos que lo logren, pero uno como antropólogo no puede pensar que uno está en campo y fuera de campo. Realmente yo lo comento con muchos de mis amigos, uno está antropologizando todo el tiempo y es imposible uno ser de una manera cuando está en el aula dando una clase con unos estudiantes o cuando está en el Putumayo haciendo un taller con unas personas. Uno es el mismo y uno está todo el tiempo constantemente haciendo extensión, haciendo reflexión, invocando a los autores que uno ha leído y en la construcción colectiva de ese conocimiento. Pero eso ya yo lo hablaba con Marco Tobón, esto ya lo venía desde el IAP. Yo no sé para los brasileños si conocen IAPI, Investigación Acción Participativa, que ya Alphonse Borda lo había intentado desde los años 50 y ha sido toda una escuela que ya se volvió incluso como ha sido objeto de maniqueo ese IAP y sus metodologías. Pasamos de ser tutelares a ser parceros, a ser participativos. Entonces, un poco lo que tú comentas con la evolución que tuvieron en esos momentos hace 30, 40 años, proponiendo nuevas formas de pensar las situaciones, y ahora todo eso como pasó a ser lenguaje del Estado y de las agencias financiadoras. El diálogo de saberes también está en juego, que también nació en un momento como un reconocimiento a esa alteridad, a ese conocimiento situado en otros espacios, pero que tiene que dejar de pensarse como un diálogo, como un enfrentamiento, o como un otro allá. Eso es algo como universal, no estoy queriendo homogenizar, pero el conocimiento es algo universal. Yo no creo que tengamos que separar. Y esa idea que tenemos que traer a los movimientos sociales y los académicos, por un lado, es como extraño. O sea, vamos avanzando en un reconocimiento de otros conocimientos no acreditados, diría yo, pero que nos llevan a seguir estas prácticas coloniales. Indudablemente el problema de las escalas espaciotemporales, y a esto me refiero con las agencias financiadoras. No podemos hacer investigación sin plata, obviamente, no podemos hacer ningún proyecto y todos necesitamos tener, pues para pagar la pensión del colegio del niño, para ayudar a la familia, para comprar nuestras cosas. Entonces es inevitable que no tengamos que buscar recursos en algún lado para la manutención, y es lo que nosotros hacemos. Cada vez, por lo menos en Colombia, la universidad es más empobrecida por los estados. Entonces nuestra generación acá de Tobón y Estrada, creo que no vamos a lograr poder tener una estabilidad dentro de la universidad, por lo menos durante estas políticas de los últimos gobiernos. Entonces, inevitablemente tenemos que ser consultores y jugarle a esas escalas espaciotemporales, lo que nos lleva a tener que ser bastante creativos en el lenguaje que utilizamos y en el cómo mantener nuestra actitud política en nuestro quehacer. Caemos en las narrativas de democratización, de participación, de sujetos de derecho, y
¿Ya? Y finalmente estamos gestando una desigualdad. Bueno, un poco como los métodos, voy a avanzar rápidamente, ya hablé que el GET nace interdisciplinariamente. Nosotros debíamos que hacer unos talleres de cartografía social. Ni Carlos, ni Jorge, ni yo teníamos pues uno ha escuchado sobre cartografía social y había hecho unos pequeños ejercicios, pero en el momento ya de diseñar cuál era la metodología, lo que hicimos fue invitar al profesor Juan Carlos Peña y a los de Minga, no recuerdo el nombre de Álvaro, a los compañeros de Manados del proyecto de cartografía social, los de GeoRaizal, y diseñamos una herramienta con todas estas formas de ellos de construir su cartografía social. Diseñamos nuestra propia herramienta metodológica para eso, que finalmente se llamó mapeamiento situacional participativo rápido. Tocó rápido porque eran 2 días en cada lugar, lo que nos implicaba como generar nuestras propias herramientas. Entonces es el producto, o sea, uno genera técnicas, tiene que ser creativo y adaptable y fluido para poder intentar hacer una cosa pues bacana, legal, como dicen los brasileros, que vincule a las personas, que tome en cuenta, pero a la vez tiene que imponer unos tiempos. No podíamos tomarnos 8 días para decidir cuáles eran las variables que íbamos a mostrar en esos mapas. Y el grupo el grupo de investigación definió unos objetivos en el cual fue muy claro, vamos a hacer esa investigación, extensión y docencia en el tema de fronteras. Entonces, un poco cómo se ha ido retroalimentando el grupo desde la práctica de un proyecto que hemos podido de todas maneras ir generando nuestra propia epistemología, digámoslo así. Un poco yo quería reflexionar sobre los talleres de mapeamiento, cuáles son los objetivos. Analizamos dinámicas en los ejes que expuso el profesor Zárate. Definimos colectivamente propuestas prioritarias para proyectos viables de atención y cooperación. Identificamos y pretendemos publicar las políticas que vamos a recomendar para los órganos de gobierno locales, regionales y departamentales. Aquí un poco como resultaron los mapas, nosotros entregábamos ya unos stickers con unas variables, o sea, era un poco como autoritaria la forma de hacer el mapa, porque teníamos que hacerlo en 2 días, hablar 4 temáticas, 4 ejes, con grupos bastante heterogéneos, porque no era solo indígenas, sino nos interesaba que hubiera gente, inclusive de lado y lado, peruanos, colombianos, brasileños en las mesas revueltos, para que fuera un poco más dinámico. Entonces son algunos de los mapas, son unas fotografías de los mapas, y entonces el profesor Zárate mostró el mapa, pero yo quería el mapa final, que fue de la sumatoria de los 7 talleres, de las 4 situaciones, pero yo quería como que lo viéramos un poco más de cerca, porque pues es nuestro primer hijito, y es un hijito así que le hemos echado bastante cabeza. Y el mapa, ahí ustedes ven abajo las convenciones, estamos una serie de institucionalidades, figuras de ordenamiento ambiental, indígena e indígena, flujos, todas esas rayas que se ven son flujos económicos y de movimiento poblacional, y toda la red de servicios y los conflictos socioambientales que están aún presentes. Entonces el mapa, porque ustedes a primera vista, esto es un reguero de cosas, ahí uno no entiende, mucha gente ni se ubica dónde está Perú, ni Brasil, ni nada. Entonces eso es una provocación, porque nosotros no quisimos delimitar las fronteras nacionales, porque de hecho el mapa se llama Mapa Situacional de la Zona de Integración Transfronteriza. Y tuvimos todo un debate, porque nosotros pensábamos era hacer un área, pero un área era algo limitado. Entonces en el mismo ejercicio optamos por zona, y es una situación, es un movimiento, es un mapa muy fluido. Entonces este es el producto de ese proyecto, es uno de los productos eso tiene muchísima información, o sea, tú lo ubicas acá abajo en la parte del trapecio amazónico. En esta zona, Leticia Tabatinga, el banner y la faixa utiliza parte de este mapa del seminario, utiliza para reflejar en su publicidad. Pero, por ejemplo, en el Caquetá Yapura hay una serie de informaciones interesantes, pero de todas maneras es un momento constante de evolución, y nos interesaba mucho era mostrar eso, situarnos, intentar dar respuestas a las exigencias de cooperación, intentar reflejar los problemas socioambientales, y
y dar respuesta a los objetivos de nuestro proyecto. Yo no tengo, pues así fue como un poco rápido, hubiera querido tener más tiempo, pero se pasó volando. Gracias. Bueno, muchas gracias.